El Hospital Central de Santa Lucía era un enorme edificio de paredes grises que dominaba el paisaje de una ciudad envuelta en una niebla constante. Sus interminables pasillos iluminados por luces fluorescentes y el olor a desinfectante envolvían a quienes entraban en él, creando una sensación de frialdad y distanciamiento. Sin embargo, lo que realmente distinguía al hospital de otros era su departamento de radiología, donde, según los rumores, ocurrían cosas inexplicables. Desde hacía meses, algo extraño sucedía con la máquina de resonancia magnética que se había instalado recientemente. Los médicos la consideraban la más avanzada del mercado, capaz de obtener imágenes del cuerpo humano con una claridad sin precedentes. Pero algunos pacientes que entraban a hacerse pruebas no salían como antes. Aunque aparentemente sanos, algo en ellos cambiaba. Sus familiares y amigos notaban que, tras las exploraciones, las personas se comportaban de forma distinta, como si una parte de ellos se hubiera quedado atrapada dentro de la máquina. Todo comenzó con una serie de quejas. Algunos pacientes decían que, durante el proceso de la resonancia, habían escuchado algo más que los habituales zumbidos y golpes de la máquina. Oían voces, susurros, como si alguien les estuviera hablando desde el otro lado. Otros afirmaban haber visto sombras moverse. El caso más aterrador fue el de Ana González, una mujer de mediana edad que había acudido al hospital para realizarse una resonancia magnética tras semanas de dolores de cabeza inexplicables. El procedimiento debía ser rutinario, pero algo salió terriblemente mal. Cuando Ana fue introducida en la máquina, todo transcurrió con normalidad durante los primeros minutos. El técnico encargado de supervisar el examen, Raúl, observaba los monitores en la cabina mientras el aparato realizaba su trabajo. Pero entonces, las imágenes comenzaron a distorsionarse. Los registros de la pantalla mostraban formas extrañas, patrones que no correspondían al cerebro humano. Raúl pensó que se trataba de un error técnico y reinició el escáner. Sin embargo, la distorsión empeoró, las imágenes se volvieron más caóticas, mostrando líneas y manchas como si la mente de Ana estuviera siendo desintegrada en fragmentos. De repente, Ana comenzó a gritar desde el interior de la máquina. Los gritos eran desgarradores, como si estuviera viendo algo horrible dentro del túnel. Raúl corrió a apagar la máquina y sacarla lo antes posible, pero al abrir la puerta, Ana no reaccionaba. Sus ojos permanecían abiertos, pero vacíos. Aunque respiraba, su rostro no mostraba ninguna emoción. A continuación, un pequeño descanso para poder suscribirte a nuestro canal Historias Terror Miquel, y que no se te olvide, dar un clic en me gusta, para poder disfrutar de más historias de terror. Tras este incidente, los médicos no pudieron determinar qué había sucedido. Físicamente, Ana estaba bien, pero su mente parecía haberse desvanecido. No hablaba, no respondía, simplemente existía, como un cuerpo sin alma. Fue trasladada a una sala psiquiátrica, donde permaneció en estado vegetativo. Los rumores comenzaron a circular entre el personal del hospital y los pacientes. Algo maligno habitaba en esa máquina, algo que estaba consumiendo las mentes de las personas. Raúl, el técnico que había presenciado lo sucedido, no pudo deshacerse de la sensación de que había algo más en juego. Una noche, decidió investigar por su cuenta. Revisó los registros de las resonancias anteriores y encontró un patrón perturbador. Varios pacientes que habían utilizado la máquina habían informado de sueños extraños, una sensación de que sus pensamientos no les pertenecían, y en algunos casos, una especie de vacío emocional. Aunque no todos los casos eran tan extremos como el de Ana, la evidencia era clara, algo estaba interfiriendo con las mentes de los pacientes. Raúl decidió realizar una última prueba. En la soledad de la sala de radiología, cuando todos los demás se habían ido a casa, se tumbó en la máquina y programó un escaneo rápido. Quería entender lo que había experimentado Ana. A medida que el zumbido metálico de la máquina llenaba la sala, Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo parecía normal al principio, pero pronto comenzó a escuchar los susurros de los que los pacientes habían hablado. Eran voces lejanas, como si provinieran de algún lugar profundo dentro de la máquina. Al principio eran incomprensibles, pero poco a poco comenzaron a formar palabras. Ven con nosotros, te estamos esperando. Las palabras no eran claras, pero sí lo suficiente para que Raúl sintiera el terror invadir su cuerpo. Intentó moverse, pero no pudo. Era como si la máquina lo estuviera sujetando, reteniéndolo dentro de ella.
De repente, en la oscuridad de sus párpados cerrados, comenzó a ver formas, sombras que se retorcían y cambiaban de forma. Eran figuras humanas, o lo que alguna vez habían sido humanos, atrapadas dentro de la máquina. Raúl vio rostros conocidos, incluidos los de algunos pacientes, y en medio de ellos, Ana. Algo terrible estaba ocurriendo. Raúl sentía como su mente comenzaba a desintegrarse, como si la máquina estuviera devorando lentamente sus pensamientos. El terror lo invadió por completo cuando comprendió que la máquina no solo tomaba imágenes del cerebro, sino que también estaba absorbiendo la esencia misma de las personas, dejándolas vacías, atrapadas en algún lugar más allá de la comprensión humana. Con un último esfuerzo de voluntad, Raúl consiguió detener la máquina. Se levantó resoplando, empapado en sudor frío, y corrió fuera de la sala. Sabía que no podría explicar lo que había vivido, pero una cosa era segura: la máquina estaba maldita, poseída por algo que trascendía la ciencia, algo que estaba al acecho, esperando alimentarse de más mentes humanas. Sin embargo, para el hospital, todo era un asunto de dinero y prestigio. Los médicos y administradores no creyeron las advertencias de Raúl. Decidieron continuar utilizando la máquina, creyendo que se trataba de fallos técnicos que podrían solucionarse. Pero Raúl no pudo soportarlo más. Después de aquella noche, desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que se había vuelto loco y había huido, pero otros sabían la verdad: él también había sido consumido por la máquina, su mente fue devorada lentamente, hasta que ya no quedó nada. A partir de entonces, el hospital se ganó una reputación siniestra. Cada vez más pacientes comenzaron a experimentar síntomas similares: desorientación, pérdida de memoria, y en algunos casos, episodios de agresividad. Los médicos no tenían explicaciones, pero los rumores eran incontrolables. Algo en la máquina de resonancia magnética estaba afectando a las personas de manera inimaginable. Una noche, finalmente, el horror llegó a su punto culminante. Un hombre de mediana edad llamado Julián fue sometido a una resonancia tras quejarse de intensos dolores de cabeza. Al igual que Ana, comenzó a gritar en mitad del procedimiento, pero cuando los técnicos corrieron a sacarlo de la máquina, ya era demasiado tarde. Julián no solo había perdido la conciencia, sino que su cuerpo comenzó a convulsionar de manera violenta, como si algo estuviera intentando salir de su interior. Sus ojos se volvieron completamente negros, y una risa escalofriante salió de su garganta antes de desplomarse, muerto. El personal médico entró en pánico, y finalmente las autoridades fueron llamadas. La máquina fue desconectada y sellada, pero las mentes de todos aquellos que habían sido víctimas nunca regresaron. Los cuerpos estaban vivos, pero sus mentes, su esencia, habían sido absorbidas por el aparato. Con el tiempo, la máquina fue retirada y destruida. Sin embargo, el hospital nunca se recuperó del todo. La sala de radiología quedó clausurada, pero aquellos que trabajaban allí a veces afirmaban escuchar susurros en los pasillos vacíos, ecos de mentes perdidas que seguían atrapadas en algún lugar más allá del entendimiento humano. Algunos decían que la máquina había sido construida con piezas de un modelo anterior, una tecnología experimental que nunca debió haber sido usada en humanos. Otros decían que había algo más oscuro, algo sobrenatural que habitaba en el aparato, una entidad que se alimentaba de las mentes humanas. Pero lo que nadie podía negar era el miedo que persistía en los pasillos del hospital. Porque una vez que la máquina de resonancia te atrapaba, ya no había forma de escapar. Muchas gracias por escuchar nuestras historias, y recuerda suscribirte a nuestro canal Historias Terror Miquel.